están? Buenos días. Nicolás Cataldo, subsecretario de Educación, con quien hoy día vamos a estar conversando, ¿verdad? Qué interesante todo lo que venimos a conversar hoy día, porque no venimos a conversar cualquier cosa, subsecretario. Todo esto tiene que ver porque se abrieron las postulaciones ya, ¿no es cierto? Para el sistema de admisión para escolar. El sistema de admisión escolar. Así Contemos entonces, porque vamos al grano, contémosle a la gente en qué, cuándo se abrieron las postulaciones y cómo se postula, ¿no es cierto?, a los diversos establecimientos. Sí, mira, el proceso partió el día 10 de agosto, ya estamos en pleno proceso, ya vamos en un 81% de las postulaciones esperadas en el sistema y terminamos el día... Sí, harto. De hecho, los primeros 3 días pasamos el 50%. O sea, ha sido súper rápido. ¡Qué bueno! Y además logramos digitalizar este proceso, por lo tanto también se acabaron las filas fuera de ayuda Mineduc, de la gente que sacaba sus numeritos, qué sé yo, eso fue algo que logramos este proceso. Y el día 7 de septiembre termina el periodo de postulación. ¿Ya? Es muy importante porque todo este proceso, como decía recién, se hace por la plataforma que es sistemadeadmisionescolar.cl y que efectivamente le permite a las personas mirar toda la oferta educativa que hay en su territorio que está adscrito al sistema de admisión, por lo tanto pueden mirar cada escuela, cada liceo y elegir todas las opciones que les parecen más atractivas para el perfil de sus estudiantes. Acá es súper importante derribar algunos mitos. Por ejemplo, muchas veces las personas piensan... ¿Que la tómbola, que la cuestión? Claro, la tómbola. Esto no es una tómbola, esto es un algoritmo efectivamente que con los criterios que establece la ley define o ordena de mejor manera la distribución de los estudiantes en la escuela. Pero es muy importante derribar algunos mitos, porque muchas veces la gente dice, mira, si postulo a 1 a 2, con esto aseguro quedar donde yo quiero. Y la verdad es que el sistema no funciona así. Entonces uno no puede forzar al sistema poniendo pocas postulaciones. Entonces mientras más postulaciones tenga, más probabilidades tiene de que efectivamente quede seleccionado en la primera etapa. Perfecto. Es al revés. Y esto es súper importante porque nos pasa muchas veces, es habitual ver casos de personas que dicen, oye, yo postulé a 2 o 3 y no quedé, y tengo que esperar el proceso de rezago, ¿no? Entonces evitemos esos problemas. Lo otro, miremos con detalle los proyectos educativos. Las personas tienen que mirar bien para elegir de mejor manera la educación de sus hijos, ¿no? O sea, finalmente esa es una opción que tiene también el sistema a través de la plataforma donde pueden mirar toda esa alternativa. Ahí estamos mostrando el sitio para postular. Hay distintas... ¿Qué le diría usted a las personas que necesitan postular por primera vez, sobre todo a sus hijos o hijas, en que se fijen? Yo, por ejemplo, siempre me fijé como en la cercanía y que el proyecto educativo efectivamente, no sé, fuera laico, por ejemplo, fuese las cosas que me importaban a mí, digamos, ¿no? Que agarrara ciertos valores, ¿verdad? Que no solo tuviese que ver con el exitismo. Eso me importaba a mí. Así es. ¿Qué le diría usted en general a la gente que se tiene que fijar? Exactamente lo que tú estás diciendo. Yo creo que eso es lo más relevante, al menos lo que yo como apoderado. Yo tengo 2 hijos pequeños. Sí. Y es lo que a mí me importa también. O sea, cuál es el perfil del establecimiento educacional. Porque, claro, o sea, enseñar matemática y lenguaje lo puede hacer cualquier escuela, pero muchas veces hay sellos específicos, un sello artístico o un sello más vinculado a temas científicos o perfil ideológico o que sea confesional, es decir, que yo tengo un interés particular por alguna religión en particular, el deporte. Esas cosas son súper importantes y por eso es que cuando las personas postulan, ahí no lo van a poder ver porque necesitan tener el root y generar una clave. Tenés que tener un usuario, digamos. Exacto. Entonces, pero ahí tú puedes entrar y ahí como ven en el mapa están los establecimientos educacionales, cómo se distribuyen. Tú puedes entrar a la escuela, si tienen página pueden visitar la página web y observar los detalles de su proyecto educativo. Eso es muy interesante. Esto está en línea, funciona bien, no hemos tenido ningún reporte de dificultades para los usuarios. 81% es mucho. Y es muy importante porque las personas migrantes que no tienen regularizado todavía su situación, sí pueden postular. ¿Y cómo lo hacen? Obteniendo algo que se llama identificador provisorio del estudiante y el identificador provisorio del apoderado, que son 2 números que operan como el RUT de manera transitoria y que lo entrega Educación. En Ayuda Mineduc lo pueden obtener, lo pueden hacer en línea también y eso es súper fácil. Tengo 2 preguntas para usted, Subse. 2 preguntas. En primer lugar, ¿qué pasa si yo tengo el carné vencido? ¿Puedo postular o no? Por supuesto. Y segundo, ¿hay alguna incidencia en donde me toque el que yo, por ejemplo, se abran las postulaciones y me inscribo al tiro o me inscribo el último día? Ninguna. Lo primero sí, puedes hacerlo porque lo que importa es tener tu RUT va a ser el mismo si tienes vencido el carné o no. ¿Ya? Y en segundo lugar,
respecto a lo segundo, que es muy importante lo que tú dices, no importa si lo haces al principio o al final. Lo que importa es que lo hagas entre el 10 de agosto y el 7 de septiembre. Después del 7 de septiembre tenemos un problema. Claro. ¿Ya? Obviamente van a haber pero procesos... no es por orden de llegada en el fondo. No es por orden de llegada, no es si postulo a poco voy a quedar seleccionado en esos pocos en los que postulé. O sea, todo eso no es real. Esos son mitos que es importante derribar. Acá hay que tomarse el tiempo, siempre que sea dentro del periodo de postulación, que es el 10 de agosto hasta el 7 de septiembre. ¿Ya? Mira, hay mucha gente comentando. Amelia A dice, está re buena la página, presentan desde lo más cercano a lo más lejos en la comuna. Solo una cosa, postulé a mi hija en el colegio donde va su hermano. ¿Tienes prioridad para ingresar? ¿Es verdad eso? Sí, efectivamente. ¿Sí? Mira, acá hay dos cosas que son importantes. En la primera etapa de postulación, por ejemplo, tener un hermano estudiando en el mismo establecimiento educacional te da prioridades. ¿No? Si tu papá o mamá trabaja en la escuela también, son herramientas eso también es importante. Que operan para priorizar la selección. No en primera etapa el factor de la cercanía territorial. Ya. Y esto también quiero señalarlo porque muchas veces dicen, oye, ¿por qué no consideran el factor territorial en el sistema de admisión? Por una simple razón, la inequidad territorial. Chile es un país donde está muy correlacionada la inequidad territorial también con los resultados educativos de los establecimientos educacionales. Entonces, un niño de Cerro Navia, si el factor territorial fuese algo que predomina a la hora de la selección, solo podría estudiar en Cerro Navia o en Pudahuel o en Los Prados y no podría, por ejemplo, estudiar en el Lastarria o no podría estudiar en X colegio que a lo mejor le interesa por perfil. En el Augusto de Almar o en el República de Siria. Entonces, eso lo que generaría al final del día es reproducir las brechas sociales que territorialmente se expresan con mucha nitidez, ¿no? Entonces, por eso es que no es un factor en la primera etapa de postulación, pero sí es un factor en la segunda etapa de postulación, cuando viene la etapa de rezago. Ahí el factor territorial sí comienza a operar, porque ya de lo que se trata es de poder asignarle una escuela a los estudiantes que quedaron sin asignación. Perfecto. Y nadie puede quedarse sin colegio, ¿no? Eso es algo que tenemos que garantizar como Estado, no obstante, eso es algo que sí ha pasado y está pasando. Hoy ya tenemos estudiantes que están fuera del sistema porque ha habido un boom de demanda a la educación pública en particular, sobre todo en algunos lugares como el norte, caso de Alto Hospicio, Iquique, Mejillones, Antofagasta, en el caso del litoral central, acá en la quinta región, San Antonio, no San Antonio en particular, pero sí el Quisco, Algarrobo, el Tabo, lo que están alrededor de acá en la metropolitana también, San José de Maipo, Lampa, ¿cierto? Tenemos identificado cuáles son los clústeres donde se concentra la demanda excesiva. Y esto es importante. ¿Y eso por qué es? ¿Porque no hay colegios privados, solo públicos? Yo creo que obedece a distintos fenómenos. En el caso, por ejemplo, del litoral central, mucho el fenómeno de la migración de personas desde la región metropolitana al litoral en contexto de pandemia. Eso pasó en pandemia, y la gente se quedó. Y la gente se quedó, sí. Lo conversábamos el otro día con gente de San Antonio específicamente, pero también hablábamos de los alrededores. Y también en el caso del norte, por ejemplo, y acá en la metropolitana, el factor migratorio que es muy importante. Claro. ¿No? Entonces eso ha hecho que aumente mucho la demanda de escuela y la educación pública. La tendencia con la que venía hace muchos años era más que abrir escuela, era al cierre de escuela. Hay una persona que dice mucho, que repite el mensaje, digamos, que dice que no es verdad que se puede postular a más de uno, que las postulaciones solo son dos. ¿Eso? No. Puede que él tenga un problema con su internet, ¿no? Es posible, pero no, se puede postular muchas alternativas. No recuerdo exactamente, pero yo recuerdo que no hay un límite de postulaciones. No hay un límite, perfecto. Eso es súper importante dejarlo claro entonces. Sí. Ingrid Pamela dice, postulé a mi hija solo a 2, porque son los únicos colegios que me quedan más cerca, el Lenca Franch y el República de Siria, pero cuesta mucho ingresar a estos colegios. Así es. Son colegios porque que tienen alta demanda. Lo siguiente, si tú pones 2 opciones y mucha gente, porque sabemos que al Lenca y al Siria postulan muchas personas. Mucho. Y que además disponen de pocos cupos. Sí. Porque no es que uno tenga infinitos cupos en la escuela. Son muy pocos. No sé, te abren... Sobre todo en los cursos superiores. No sé, octavo, básico, sexto, séptimo. Las probabilidades, estadísticamente hablando, eso, de quedar en ese lugar es baja. Entonces, por eso es que uno tiene que poner más opciones, ¿no? Y eso es como opera cualquier sistema de selección, si al final del día los cupos son limitados, ¿no? Y siempre va a haber un tema de cómo discrimino para determinar quién entra y quién no entra. Ese siempre ha sido la discusión. ¿Y hay algún ítem de estudiantes prioritarios, por ejemplo?
¿quiénes, lo que hablábamos recién? Por ejemplo, ¿quiénes son hermanos de otro que está de alguien que trabaja en el colegio también? Por ejemplo, claro. Hay hartos comentarios, la gente se preocupó por lo que usted está contando. Uno se preocuparon por lo de que no postularon a tantos colegios. Por ejemplo, Mauro Bozaña dice, no, nosotros postulamos solo a 3. Bueno, tengo una buena noticia para Mauro. Puede volver a hacer la postulación. Es que eso le iba a preguntar. Sí. Ya. Para tranquilizar a todas estas personas que nos están diciendo, oye, pucha, postulé mal, parece. Sí. Pucha, y no sé, yo quería uno más cerca de mi casa, etcétera. Esta no es la única posibilidad, ¿no? No. De hecho, tienen hasta el 7 de septiembre para hacer tantas postulaciones como estimen necesarias. Pueden volver a entrar y postular a más. Pueden volver a hacerlo. Eso es súper importante. Ojo, chiquillas y chiquillos. Y se considera la última opción, obviamente, de postulación para efectos de consolidar la información a la hora de poder procesar después el algoritmo y que asigne la escuela. Entonces, aquellos que se están enterando de que no es una buena idea poner pocas opciones, les puedo contar que hasta el 7 de septiembre puede rehacerlo y tener más opciones, ¿no? Genial, me parece. O sea, ya, tranquilidad, chiquillas, chiquillos. se puede con más cosas. Voy a leerle también algunos comentarios. Nadia Jara dice, Subse, si postulo a mi hija, ¿pierdo mi cupo en el colegio actual si la postulo a otro? Efectivamente, no es así. A ver, yo explico esto, porque ¿cuáles son los casos en los que tú debes optar al sistema de admisión escolar? En primer lugar, quienes entran por primera vez al sistema. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo que ingresar a primero básico a mi hijo, tengo que postular. ¿Ya? Quienes tienen que cambiar de escuela producto de que el ciclo educativo no tiene continuidad. Por ejemplo, tengo a mi hijo en una escuela básica, termina en octavo y tiene que entrar a primero medio, pero no tiene primero medio. Tengo que ingresar al sistema de admisión para optar a una escuela que tenga enseñanza media. Claro. Aquellos estudiantes que vienen retornando después de haber desertado, ¿no?, del sistema también, o haber salido del sistema por alguna razón. Y también aquellos que voluntariamente quieren cambiar de establecimiento educacional, que es el caso que te estaban preguntando ahí en la plataforma. Exactamente. En ese caso, tú no pierdes tu cupo. Tú estás en la escuela 1, donde estás hoy día, y tú tienes tu cupo hasta que eres asignado a otra escuela. Cuando eres asignado a otra escuela, dentro de tu preferencia, porque tú voluntariamente fuiste, claro, en ese momento tu cupo queda liberado y tú pasas a ser parte de los cupos del otro establecimiento. Pero hasta que no eres aceptado al otro lado. Y si no te aceptan en ninguna, porque no hubo espacio, te quedas con la que te quedas donde estás. Ya, genial. Y ese estudiante no pierde. Alison Robert hace una pregunta que también puede ser interesante. El subsecretario dice, hoy vivo en Las Cruces, el Tabo, pero el próximo año seguramente y por motivos laborales me podría cambiar de comuna o región. ¿Puedo postular a colegios de diferentes regiones? Puedes postular a colegios de diferentes regiones, sin embargo, lo importante, lo más probable es que no quede en esas otras opciones por las distancias territoriales, porque además tiene que consolidar después su matrícula. Es decir, Perdón, pero dijiste que lo de distancias no cuenta. No, pues porque, ella está en Las Cruces hoy y postula. Claro. Y postula uno en Puerto Montt. Puede efectivamente quedar en Puerto Montt. El tema es que no va a quedar en dos. Claro, no va a quedar en Puerto Montt. Entonces, supón tú que queda en Puerto Montt y no se cambia todavía. ¿Qué va a pasar en ese periodo? Entonces es muy importante. ¿Y qué pasa si ella se cambia a mediados de año? Luego puede solicitar ingresar a un establecimiento educacional y hay un proceso administrativo que es de lo que yo más firmo en el ministerio. ¿Ya? El subsecretario de Educación firma mucho, porque es la jefatura de servicio, firmamos todo. Y eso es muy divertido. No es muy divertido cuando ya lleva muchas horas firmando. Entonces, una de las cosas que uno firma más habitualmente... Con dolor de muñeca, sí, con túnel carpiano. Entonces, una de las cosas que uno más firma es la autorización de sobrecupos. Y muchas veces esos casos son precisamente de estudiantes que se cambian de ciudad. Por ejemplo, muchos hijos de gente del ejército, de la armada, que son trasladados o carabineros, y que piden cambio de establecimiento, y entonces la escuela dice, mira, yo estoy a tope, pero puedo pedir sobrecupo, porque la ley te permite subir 2 cupos más que el límite permitido. Para estos casos. Para esos casos, justamente. Claro. Entonces, siempre existe esa alternativa. Ok. Y eso lo autoriza el subsecretario. Ay, qué entretenido esto, ya. El Leonardo, es que me gusta cuando es como el consultorio con el subsecretario, claro. Me gusta. Hay muchas preguntas, yo no estoy feliz. Sí, muchas. Leonardo Bravo dice, el año pasado postulamos a 9 opciones y no quedamos en ninguna. Luego en repechaje nos asignaron a otro colegio más lejos. Eso también puede pasar, son ¿no? cosas que pasan, sí. Es que puedo decir una cosa, desde la total ignorancia de cómo funciona, porque lo que están haciendo acá es un matching, ¿cierto? Tiene una cantidad de personas que quieren quedar en establecimientos y hay que ponerlos con el establecimiento que está. Hay 2 demandas básicas de los padres y los estudiantes, ¿no? Uno es que queda en un establecimiento
establecimientos cerca de su casa, ¿no? Por conveniencia. Y la otra demanda que ellos quieren un establecimiento de muy buena calidad. Y esto pueden contradecirse. Así es. Entonces yo entiendo el argumento, subsecretario, de decir no podemos poner el factor territorial como preponderante porque generaría un tema de equidad. Pero me parece una decisión muy drástica no ponerlo. Porque la otra opción, desconociendo el sistema, pero asumo que hay una cierta cantidad de establecimientos, por ejemplo, en la región metropolitana concentrada en comunas del Barrio Alto principalmente, ¿no? En Providencia están, en Ñuñoa están, como colegios emblemáticos colegios emblemáticos donde hay una sobredemanda muy especial, pero eso no es la situación de todos los establecimientos. Entonces, ¿no sería más lógico tener una ponderación donde el factor territorial está en la asignación y se quita en caso de que hay un sobrecupo en un establecimiento emblemático? Sí, pero la pregunta es, por ejemplo, considerando la cantidad de población que tienen precisamente estas comunas como Providencia, como Santiago, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que un estudiante que viene de una comuna periférica, y digo periférica literalmente, o sea, hay comunas en las que no tienes enseñanza media, ojo con eso, o sea, tú tienes comunas, las que llamamos comunas de embudo, ¿no? Entonces pasa mucho en que en Renca, por ejemplo, tiene un establecimiento de enseñanza media y tiene muchos establecimientos de enseñanza básica. Entonces, lo que ocurre es que no tiene espacio en la comuna para ofrecerle enseñanza media a todos aquellos que egresan de octavo. Entonces, esos niños están obligados a irse fuera de la comuna. Si nosotros incorporamos la variable territorial en la primera etapa, las probabilidades de que esos estudiantes logren un cupo fuera de su comuna es baja. Claro. Y por eso es que es importante entender que no es solamente el tema de la desigualdad territorial, que por cierto también es importante, porque justamente el sistema de admisión emana de la ley de inclusión, y que el objetivo de la ley de inclusión era evitar la segregación que la educación venía evidenciando durante muchos años, ¿no? Por lo tanto, se hace cargo de eso, pero también se hace cargo de que la oferta educativa es limitada muchas veces en las comunas más pequeñas o donde hay menos desarrollo respecto a las del centro. Es interesante lo que estamos conversando, porque, claro, como que los padres buscan generalmente cercanía, pero también hay lo que usted está contando es doloroso igual, que haya comunas donde no tienen enseñanza media, me parece... ¿Sabe qué es lo complejo en términos...? ¿Qué se puede hacer con eso a futuro? Lo que nosotros estamos trabajando, es que quiero decir algo antes, disculpa. Yo creo que es súper interesante este debate porque hoy día rasgamos vestiduras muchas veces cuando pasan estas cosas, ¿no? Donde muy dramáticamente nos exponen el caso de una persona que postuló a 9 establecimientos y no quedó ninguno, claro, y después tuvieron que asignarlo en una segunda etapa. Pero no se nos puede olvidar que en los procesos de admisión que ocurrían antes del sistema de admisión, teníamos filas que partían el día anterior, que duraban horas, en que las familias estaban durante la madrugada, esperando el turno para llegar, ¿cierto? O sea, o lo que pasaba, el tema del pituto, el tema de la selección, donde los estudiantes solo podían entrar si tenían buenas notas de determinada escuela. Claro. Entonces, ojo, o sea, siempre ha habido un problema a la hora de determinar quién entra a una escuela y quién no. Qué complejo. Y nunca ha habido una plena satisfacción de la familia en ese proceso, ¿no? Porque algunos quedan y otros no. Y eso siempre ha sido así. Entonces, el tema es cómo hacemos más objetivo, más democrático, menos discrecional este proceso de admisión a las escuelas. Sobre todo a las escuelas que son financiadas por el Estado, ¿no? Porque el Estado tiene que garantizar aquello, esa transparencia. Exacto. Y que tienen un buen... Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Un buen desempeño también, que los padres siempre van a querer eso, por lógica, ¿no? Además, ojo, también eso nos permite saber qué escuela lo hace bien porque lo hace bien. Claro. ¿No? Y qué escuela tenía buenos resultados porque concentraba a los mejores estudiantes en ese espacio. Eso también es un fenómeno que emana a partir de la no selección. A mí eso sí que siempre me pareció muy injusto, ¿no? Porque además yo creo que los jóvenes, mientras mayor diversidad vivan, es mejor, ¿no? Por supuesto. Y ahí entonces, bueno, ¿y cómo hacemos para que no existan estas comunas de embudo, como las llama usted? Bueno, estamos desarrollando un plan de infraestructura. ¿Se acuerdan que yo la vez anterior que vine les mencioné? Sí, me acuerdo. Nosotros ya lanzamos esto en mayo, de hecho fue en mayo, y tenemos ya muchos municipios que han logrado consolidar sus postulaciones a estos proyectos de infraestructura de emergencia, que tiene dos variables. Por un lado, la variable de la matrícula, que es lo que estamos hablando ahora, porque hay lugares donde se requiere más matrícula
y no tenemos capacidad. Entonces estamos trabajando un plan particular respecto a eso en esta línea de emergencia, porque efectivamente la falta de matrícula es una emergencia. Básicamente el Estado no está garantizando el derecho a la educación de esos niños, si es que no logramos resolverlo. Y por otro lado, la línea de emergencia de infraestructura por la vía de temas de dignidad, ¿no? El baño que está malo, el techo que se llueve, la sala que se quemó, el sistema eléctrico que puede poner en riesgo la vida de las personas, en fin. Entonces, esos dos elementos son parte de este diseño. Logramos levantar más de 600 proyectos, 677 proyectos en más de 200 comunas, algo bien inédito. Y ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho 10.000 millones de pesos? Sí. Ya, bueno, eso está valorizado en más de 60.000 millones hoy día. Ah, ya. Pero no se preocupen, la plata, aumentó. Plata para eso hay, porque Qué el Estado, bueno, si hay algo que hace lento, el Estado en general, es la inversión de infraestructura. Entonces la posibilidad de reasignar recursos está ahí sobre la mesa, solo mirando las platas de educación. El problema es que esto requiere un trabajo colaborativo entre sostenedores, entre los municipios y nosotros. Claro. ¿Ya? Y ahí es donde se nos provoca muchas veces la lentitud. Entonces, de esos 670, recién tenemos elegibles a esta fecha, el viernes pasado más bien, porque cada informe son los viernes, más de 70 proyectos. Igual es importante. Es poco. Ojo, que esos 70 y tantos proyectos ya son 9.000 y tantos millones de pesos. No, claro, no me cabe ninguna duda. Pero queremos que sean más. Entonces, nosotros hemos estado desplegados. De hecho, esta semana, hace un par de días atrás, estuve recorriendo todas las comunas del Litoral Central y me reuní con todos los alcaldes del territorio para mirar el problema de la falta de oferta educativa en sus comunas y llegando a acuerdos. Qué bueno. Alcalde, ¿dónde tiene un terreno urbanizado para que yo pueda instalar una solución modular? Las soluciones modulares muchas veces son muy buenas, mejores que las escuelas originales, para poder ampliar cobertura. Listo. ¿Dónde necesitamos? Primero básico, segundo básico, y empezar a hacer esas definiciones junto con ellos y comprometerlos. Nosotros estamos con los recursos disponibles. Perfecto. Y lo que necesitamos es que los alcaldes vengan, acojan esta línea de trabajo, puedan sumar y que sean sinceros. Si no tienen capacidades técnicas muchas veces de presentar los proyectos, bueno, nosotros estamos contratando personal también para poder ayudarlo. Hablamos de la inequidad territorial y la inequidad territorial también se da en tener los profesionales adecuados para que puedan hacer estos proyectos que se presentan, digamos, ¿no? De hecho, el alcalde no recuerdo bien si era Algarrobo fue, él nos decía, tengo este problema. Nosotros le dijimos a la Seremi, mira, nosotros le hemos contratado a un profesional, un arquitecto, para ver este tema en particular. Dispóngalo para que ayude a estos alcaldes a desarrollar los proyectos porque esto es prioritario. Perfecto. Y eso es trabajo colaborativo. Ahora estamos programando para ir a la región de Tarapacá, donde también tenemos este tema. Y estamos en ese proceso, así que... Qué bueno que me lo digas, porque yo como concejala voy a ir a preguntar si postularon a un par de colegios que tenemos algunos problemas también. Mira, acá en esta página que están República Argentina, que es la página del plan de reactivación Seamos Comunidad, ahí pueden mirar también en línea, semanalmente, cuántos proyectos van ya asignados. Ahí está, por ejemplo, Centro Educacional Huachuraba, ahí está el RB, ¿no? La comuna y la inversión total. ¿Cuántos millones de pesos significa esa inversión? ¿No? Escuela Básica Bernardo Higgins, Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda, mira qué interesante. Y estamos hablando de proyectos que pueden ser de 15 millones, 300 millones, no tiene un valor. No hay un límite específico, perfecto. El límite es que sea una emergencia. Ni hacia abajo ni hacia arriba, por decirlo así. Por supuesto. Ya, perfecto. Así que eso también es una buena noticia, que esto ya se está asignando. Queremos que avance más rápido. Claro. Ya, muy bien, me parece. A mí me acaba de entregar un insumo para ir a preguntar ya a la Corporación de Educación. ¿Cómo lo están haciendo ahí efectivamente? También hoy día tenemos otra noticia. Todo esto, nuestro público está muy contento con todo lo que estamos conversando y nos agradece mucho tener este espacio. No solo nos mandan sus problemas, también nos están agradeciendo mucho el espacio. Por ejemplo, Emagón en Facebook dice: muchas gracias a La Voz por traernos tantas y variadas materias para informarnos, entretenernos y enseñarnos. Nuestra comunidad dice que estamos educando y promoviendo el pensamiento crítico y además analizando la coyuntura política, pero instalando contenidos importantes que impactan en la vida de las personas, como lo que estamos conversando, ¿no? Y Josefa Bastías dice: hay que fortalecer los colegios públicos. Juan Plaza Ponce dice: mientras más disparidad en la calidad de la educación, no habrá solución satisfactoria a las postulaciones. Claro, totalmente. Así y Fernando Soria dice: fuimos compañeros en la universidad. Qué maravilloso que el subsecretario sea tan consecuente y comprometido con la educación. Y por aquí había uno que decía... también él me parece que fue compañera tuya o algo así, porque dice: dile que me devuelven el libro. Sí. Eso en cualquier momento nos pasa a todos nosotros. Devuélveme el libro. Eso está bueno. Cuando hicimos historia de la Unidad Popular.
Lo recuerdo perfecto. Ay, no te puedo creer, ¿en serio? Qué buena. Patricia Alonso Vega dice, lo bueno de todo este proceso es que nuestro pueblo será más culto y educado. Eso me gusta también. Viva la educación y la cultura. Es muy real. Hay una cosa que tiene que ver con los colegios también que quería conversar hoy día, subsecretario, que tiene que ver con la educación técnico-profesional, ¿no? ¿Qué está pasando eso? ¿Es un nuevo plan? Porque es súper importante, creo yo, por lo menos la educación técnico-profesional. Bueno, sí, es tremendamente relevante. Son más de 150.000 estudiantes a nivel de enseñanza media que pertenecen a la educación técnico-profesional. Y también un número muy importante en educación superior. Además, el Estado hizo hace poco una apuesta por la educación técnico-profesional con la creación de los 15 CFT estatales, ¿cierto?, en el gobierno de la presidenta Bachelet, y que se ha ido fortaleciendo en esta etapa. Entonces, estamos justamente en la semana de la educación técnico-profesional. El día de mañana, día 26, es el día de la educación técnico-profesional, y hoy día tuvimos, de hecho vengo llegando de La Moneda, ahí está mostrando imágenes del acto que tuvimos con el ministro Marco Antonio Ávila, con la subsecretaria Verónica Figueroa y la subsecretaria María Isabel Díaz también, donde justamente conmemoramos los 80 años de la educación técnico-profesional en Chile. Y esto es bien relevante porque nos llega en un minuto en el que, por ejemplo, ahí está Valesca, que es una estudiante, ¿no?, y además la primera mujer fundadora del taller de automotriz, ¿no?, y que se dedica justamente con la fundación TecFem a promover el empleo femenino en áreas técnicas, ¿no?, industriales, qué sé yo. Porque hay un dato bien demoledor, y es que la empleabilidad femenina, producto de haber estudiado carreras técnicas, es baja. Incluso hay áreas, y ella misma lo daba como dato ahora en el acto que tuvimos, donde uno no encuentra docentes mujeres, ni en educación media técnico-profesional, ni en educación superior técnico-profesional, en algunas áreas como la industria metalmecánica, qué sé yo. Entonces, hay brechas de género que son muy relevantes y que tenemos que ir atendiendo, y que es parte de los compromisos que hoy día hicimos, ¿no? Porque nuestro gobierno, como gobierno feminista, tiene ese compromiso de resolver esas brechas de género que en pleno siglo XXI son bien incomprensibles, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve en el Liceo Técnico Industrial de San Fernando. ¿Ya? Que lo estamos reconstruyendo además, un proyecto bien bonito, va a quedar bien, que es una escuela de administración delegada, lo administra la UTEM, la universidad, ¿cierto?, que es del Ministerio de Educación. Y en este caso, más de 800 estudiantes, 50 mujeres. ¿No? 50 mujeres. Y tiene carreras técnico, industrial, metalmecánica y automotriz. Y ellos están haciendo algo bien interesante, porque lo están haciendo junto con Explora, estuvimos con el ministro de Ciencia y Tecnología, ¿ya?, porque están haciendo investigación los estudiantes. Y eso es muy interesante además, porque estudiantes de educación técnico-profesional haciendo investigación vinculada a las ciencias sociales. Entonces, una de las cosas que están investigando justamente tiene que ver con la empleabilidad femenina de los estudiantes egresados del liceo. Y claro, muy, muy baja. Entonces tenemos que promover aquello y es parte de lo que nosotros queremos hacer. Vamos a iniciar ahora un proceso de reforma curricular en educación técnico-profesional. A fin de año lanzamos los procesos participativos porque queremos que sean justamente las mismas comunidades los que nos vayan dando luces de hacia dónde tenemos que mover el currículum en la educación técnica. Y estamos constituyendo. Yo ahora en la tarde viajo a Los Lagos porque allá está el servicio local Yanquihue, ¿no?, que es la nueva educación pública. Perfecto. Y ahí vamos a lanzar además la red de liceos técnicos profesionales de servicios locales, porque queremos generar sinergia también, compartir experiencias, capacidades y empezar a generar también intercambio de conocimiento entre la educación pública. Así que estamos con toda esa agenda. Y entonces van a ser las mismas comunidades, porque yo le iba a preguntar, ¿cuándo se iba a empezar como también a modernizar de cierta manera? El currículum, ¿no? Teniendo, por ejemplo, no sé, programadores, personas que pudiesen dedicarse a otras áreas que a lo mejor no estaban contempladas, porque claro, se va quedando atrás, ¿no? Pero eso van a ser las mismas comunidades entonces. Queremos hacer este proceso participativo con las comunidades. Este proceso lo lanzamos a fin de año y ahí están trabajando, porque dependen de la subsecretaría ambos áreas, la Secretaría TP, que es la Secretaría Técnico Profesional, con la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación, para generar esta coordinación y poder desarrollar el currículum para la educación técnico profesional
y renovarlo, actualizarlo y ponerlo en línea con los desafíos del siglo XXI. Jessie de nuestra comunidad dice, agradecida de la visita del subsecretario, que lo encontré muy claro y me encantó saber que existe en la plataforma. Yo siempre he estado por las STEM en las mujeres, en voluntario de ingeniosas. Invito a que el gobierno trabaje con este tipo de organizaciones. Así es, ya lo están haciendo, ¿no? Así es. Sí, así que muy, pero muy interesante toda la información que hemos entregado hoy día. Va a quedar disponible en todas nuestras plataformas para que ustedes puedan repetirlas cuando la necesite, que era lo que nos estaban pidiendo que hiciéramos. Así que lo vamos a hacer para que no se preocupen. Muchas gracias, subsecretario, por estar aquí y comentarnos tan importantes informaciones. Oye, tenemos informaciones para terminar también, porque mañana, viernes 26, tenemos concurso, alerta de concurso. Ahora sí que vamos a entregar el pin que yo te había mostrado. Los pin de la prueba. Muy bien. Es que ando trayendo justo el pin de la prueba, que es de Bacán tu Pin. Ahí está. Y que vamos a regalar. Así que lo pueden poner ahí en pantalla. Justamente hay uno celeste y uno rojo que vamos a estar regalando. Viernes 26 de agosto tenemos 4 pin de @bacantupin. Los vamos a sortear entre quienes están actualmente en la comunidad y los que ingresen este viernes a la comunidad de los que sobran. Así que pueden hacerlo entrando en la pestaña Comunidad de LQS, Comunidad de los que sobran, ¿verdad? Y hacerse parte. Entre todas esas personas y también las que ya están en la comunidad, vamos a estar sorteando estos 4 pines de el apruebo de salida, efectivamente. ¡Qué emoción! Muy bien. Y hoy día, La Voz Municipal a las 20:30, donde hablaremos de la coyuntura política, el rol de los municipios. ¿Con quién voy a estar hoy día? Con Cristóbal Labra, alcalde de San Joaquín, y con Alejandra Burgos, alcaldesa de Curanilahue. ¿De qué vamos a conversar? De muchos temas. Entre ellos vamos a conversar sobre la seguridad y vamos a conversar sobre lo que pasó en la provincia de Arauco. ¿Ustedes sabían que, tal como lo estábamos conversando recién con el subsecretario, también hay que postular si uno quiere ganarse, por ejemplo, un proyecto de seguridad? Y ningún municipio de la provincia de Arauco se ganó un proyecto de seguridad. ¿Por qué no postularon o postularon? Postularon, más de 7. Creo que son 7, yo estoy segura que hay 7 y no sé si hay un poco más quizás. Pero ninguno. De la provincia de Arauco. Miren la zona que estamos hablando. Fueron 7 y se rechazaron 6. O sea, uno más aceptó. Uno se ganó solamente. Entonces, bueno, de eso vamos a conversar hoy día con la alcaldesa de Curanilahue, una situación que nos parece gravísima de todas maneras por la zona en la que estamos. Y también lo hablábamos ayer con Hasana, Rodrigo, no sé si te parece lo mismo. Es como bien ridículo también tener que estar postulando, porque como dijo ahí, también lo decía el subsecretario, se nota más la inequidad territorial. Totalmente, es cierto, es complicado organizarse primero, postular requiere tiempo, ese tiempo muchas veces largo. Es que yo puedo imaginar postular para proyectos específicos, ¿no? Si, por ejemplo, una comuna quiere hacer un carnaval, una celebración, y no tiene funcionarios y funcionarias capacitados para llevarse a cabo una celebración de ese índole, más allá de la injusticia territorial, se entiende que no funcionaría, entonces es un mal uso de recursos financiar un carnaval en un municipio que no tiene las condiciones. Pero es muy diferente decir eso que no conseguiste nada en el concurso y por ende no van a haber carabineros. Claro, hay cosas son basales y básicas. Luminaria, se trata de eso, sí, alarma y luminaria, de esas cosas estamos hablando. Claro. Sí. No, impresionante. Bueno, les llega mucho sol, así que no hay luminaria. Impresionante, así que de eso vamos a estar conversando hoy día. Me imagino que voy a estar con Cristóbal Labra también como coanimador en La Voz Municipal hoy a las 20:30 horas por todas las redes sociales de La Voz de los que sobran. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Hasta mañana, chiquillas, chiquillos. Hasta mañana. Chiquillas. Que estén muy bien. Chau, chau.